¿Qué tal? Buenos días. Gracias por sintonizarnos este lunes, arranque de semana en Reporte Ciudadano. Soy su servidor Mario Muñoz. Recuerde que el día de hoy le tenemos una entrevista con el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz para que nos platique cómo ha ido evolucionando el combate contra los malos servidores públicos, ya sea por faltas administrativas o penales. Usted sabe que la semana pasada tuvimos una entrevista también interesante en esta temática y bueno, hoy vamos a ver los detalles, cuántos siguen en la cárcel o también cuántas carpetas de investigación siguen abiertas para combatir este mal que de verdad pues en ocasiones afecta a la población. Por otra parte, tenemos reportes que ustedes nos hicieron llegar a través del WhatsApp. Va a estar viendo en pantalla el número telefónico, es el 33 33 37 0109 y por supuesto el QR estará apareciendo para que con su celular nos haga llegar la información del problema que está padeciendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Necesitamos el nombre de la calle, el cruce, la colonia, el municipio y evidentemente el problema que le está afectando a usted en su diario vivir. Antes de irnos al primer enlace con nuestro compañero Alan, le recuerdo en este periodo de vacaciones que hay muchas cosas que hacer aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo en el centro histórico, porque está el programa Ilusionante. Váyase si usted quiere patinar en sobre hielo, también está una rueda de la fortuna, está el carrusel, en fin, son varios los atractivos para que usted lo disfrute tanto en el centro histórico de Guadalajara como en el Parque Luis Quintanar, antes conocido como Parque de la Solidaridad. Arrancamos y nos vamos a enlazar con esta queja que nos hicieron llegar. Para ello ya está en las calles de la ciudad nuestro compañero Alan. Muy buenos días, adelante con el reporte que tiene que ver con pavimentos. ¿Qué tal, compañeros? Continuamos de nuestro recorrido por las calles del área metropolitana de Guadalajara. En esta ocasión me localizo en el cruce de la avenida Juan de Dios Robledo y Puerto Melaque, donde los vecinos de aquí de esta zona nos están reportando este socavón que ya tiene bastante tiempo y que está generando bastante problemas, ya que pueden observar que se encuentra exactamente en el mero cruce de estas dos vialidades rápidas, donde los automóviles que vienen a toda velocidad tienen que desviarse de último momento para poder esquivarlo, lo cual puede registrar un aparatoso percance, porque sí, estos palos de maderas con bases de concreto que se encuentran ahí para advertir, también puede generar un accidente, ya que los vehículos, y sobre todo sobre la avenida Juan de Dios Robledo, que es donde mayormente circulan automóviles, terminan desviándose de último momento, lo cual pues están así a casi de poder impactarse o en la maniobra chocar contra otro automóvil. Así que levantamos el reporte ante las autoridades correspondientes para que vengan y brinden una solución inmediata a todos los vecinos y automovilistas que pasan sobre este cruce. Es el cruce de la avenida Puerto Melaque y Juan de Dios Robledo en el municipio de Guadalajara. Compañeros, hasta aquí la información. Seguimos informando. Gracias, Alan Castellanos, que tengas un buen día. Pendientes. Bien, allí vamos a tener una reacción por parte de las autoridades. Vamos a estar dándole seguimiento para evitar un accidente en esta zona, en una colonia tapatía. Cambiamos de información, de reporte. En la colonia Atlas están reportando constantemente la aparición de baches y socavones. Evidentemente, durante las lluvias brotaron. El problema es que la autoridad todavía no lo resuelve o no repara estos desperfectos en la vía pública. Entre el asfalto lleno de parches, los baches y el pavimento roto, los vecinos de la colonia Atlas tienen que caminar entre los obstáculos viales, que no solo los afecta a ellos, también a los conductores que transitan por la zona. Es la calle Río Lagos entre Río Tizapán y Fray Antonio de Segovia, del municipio de Guadalajara. Vecinos dicen, tienen ya años con esta problemática. Pues ahorita acaban, 1, 2, 3, 4... son los que hemos tenido, 5, pues casi toda la calle. Pues yo creo que más bien por el tránsito. O han de tener muchos años que no arreglan, no sé. Pues ¿por qué no le ponen, cemento bueno? Más bien le ponen, no sé. Como allá es chapopote, no es ni concreto. No, como dice, le tapan el hoyo y ya. No lo hacen parejo todo, que levantan todo para que quede bien. Pues le ponen el bache y luego otra vez se vuelve a abrir. Como en varias partes está así. Los vecinos piden una solución definitiva, ya que al colocar parches tienen la probabilidad de que se vuelva a deteriorar la calle. Con imágenes de Daniel Covarrubias, Anaí Camacho, Quiero TV.
Los pavimentos, alumbrado público, inseguridad son las principales quejas de la ciudadanía aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Vamos a darle seguimiento y también vamos a cambiar de reporte. Recuerde que cuando usted tiene o quiere desechar muebles, hay que ponerse de acuerdo para llevarlos al lugar indicado, porque hay gente irresponsable que los tira a la vía pública. Y mire, por ejemplo, esto está ocurriendo en el municipio de Guadalajara, en una de las zonas o una de las colonias de este municipio o la capital tapatía. Pareciera una venta de garage por la cantidad de muebles que se encuentran en el cruce de las calles Montes Urales y Justicia, en la colonia La Esperanza, en el municipio de Guadalajara. Pero lamentablemente no es así. Estos muebles fueron abandonados desde hace más de una semana y ya se está convirtiendo en un foco de infección. En ese punto hay de todo, desde sillones, bases de cama y libreros, lo cual preocupa a los vecinos e incluso señalan que eran aún más muebles, pero lograron que algunos sí se los pudiera llevar el camión recolector de basura. Necesitamos, porque se está volviendo un foco de infección basura, que están empezando a traer más otras gentes. Ya reportamos ayuntamiento y no vienen. Tenemos el sábado, hoy hizo 8 días que reportamos. Los habitantes temen que ese espacio público sobre la calle Montes Urales se convierta en una zona donde las personas dejen su basura, ocasionando un problema más grave. De hecho, estaba aquí invadiendo la banqueta, nomás que ya la mandaron para acá. Es un foco de infección, ¿no? Sí. El reporte ya fue canalizado por las autoridades correspondientes para brindar una solución inmediata a los vecinos de la colonia La Esperanza, en el municipio de Guadalajara. Con imágenes de Fausto Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV. Las imágenes lo dicen todo de la irresponsabilidad de estas personas que arrojaron allí a la vía pública estos sillones o muebles. Vamos a dar seguimiento también. Cambiamos de información. En esta temporada hay que tener cuidado con las compras. Hay que ser responsables también para no entrar en enero con una cuesta que se prolonga todo el año debido a que nos quedamos sin aguinaldo o con deudas. También hay que poner atención en otra cosa, es las compras en línea, porque a través de estas en internet le pueden cometer un fraude. Vea esta recomendación. En esta temporada decembrina aumentan los gastos y las compras, por lo que relativamente aumenta el uso de tarjetas de crédito y débito. Manténgase muy alerta porque un descuido lo podría hacer víctima de algún tipo de fraude. La Secretaría de Seguridad del Estado emite las siguientes recomendaciones para evitarlo. El tema de los fraudes es común, la clonación de tarjetas, el uso del plástico, pues te va a permitir a lo mejor que una persona te pueda copiar o clonar tu tarjeta, el hacer una compra que no la tienes registrada porque tú proporcionaste tus números de tarjetas. Es por eso que al realizar un pago con tarjeta de crédito o débito es de suma importancia no perder de vista el plástico, ya que de hacerlo fácilmente podrían tomar nota de su clave de seguridad. Cuando nosotros proporcionamos nombres, domicilios, número de tarjeta, en realidad estamos dando y abriendo la puerta a que nuestra información esté pues a manos de cualquier persona. Entonces, evitar sacar copias fotostáticas con nuestros números de tarjetas. El tener vinculada nuestra tarjeta en las aplicaciones de compra también nos hace vulnerables a algún tipo de fraude. Lo más recomendable es adquirir una tarjeta virtual, en la cual se ingresa la cantidad que se va a usar y al momento de hacer la compra, esta desaparece. Eso evita que la base de datos tenga contacto directo con nuestra tarjeta. Otra recomendación al retirar efectivo del banco es hacerlo mediante el retiro sin tarjeta, es decir, a través de una clave proporcionada por la aplicación de su banco. Esto con la finalidad de no ingresar el plástico al cajero y así evitar ser víctima de una máquina intervenida. Con imágenes de Raúl Andín, informó Paulina Palencia. Quiero TV. Bien, nos vamos a la entrevista con Gerardo de la Cruz. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, siempre es un placer estar aquí. Es el fiscal anticorrupción de Jalisco. Mire, hace algunos años hacíamos algunas mesas de debate con académicos para que nos detallaran cuánto tiempo se tardaría después de implementar el sistema anticorrupción de Jalisco en combatir de manera puntual este mal que afecta a todas las áreas de gobierno, sobre todo las administrativas o las que tienen que ver con el manejo de dinero o cualquier otra cosa. Claro. Y esa es la pregunta con la que quiero iniciar. ¿Cómo vamos en el avance del combate a la corrupción en Jalisco? Bueno, ese es un proceso que no es sencillo, desde luego. Hay cosas que tenemos que ir cambiando poco a poco desde el punto de vista cultural. Hay mucho que hacer en labores desde el punto de vista de prevención con los servidores públicos particularmente. Entonces, el combatir la corrupción es algo que debe ser un compromiso prácticamente de todos, porque a todos nos afecta. No es algo que pueda lograr
únicamente la Fiscalía Anticorrupción, inclusive ni el sistema estatal anticorrupción, es algo que tenemos que hacer en conjunto, pero sí tenemos desde nuestras trincheras que ir haciendo cada quien lo propio. Nosotros, desde luego, investigando, procurando llevar a los responsables de los delitos frente al juez, para que se vaya quedando de alguna manera esa finalidad que buscamos con el derecho penal, que es la prevención. En el momento en que cualquier persona de cualquier dependencia sepa que puede haber consecuencias de un mal actuar, pues vamos a estar previniendo. Pero vamos, esto no lo vamos a resolver metiendo 10 personas o 50 personas a la cárcel, no. Tienen que ser cambios completamente de estructura, desde la forma en que se operan las cosas hasta la cuestión, vamos, de idiosincrasia prácticamente. Sí, fiscal, haciendo un resumen de todo este periodo que usted ha encabezado esta corporación, platíquenos cuántas carpetas de investigación se han iniciado, cuántas están culminadas, sí, claro, y en qué han terminado. Hemos abierto durante estos poco menos de 6 años más de 5.600 carpetas de investigación. El año que tuvimos más carpetas fue 2018, fue el año de creación, pero no porque hubiéramos recibido más denuncias, sino porque en esa época nos entregaron más de 800 carpetas que estaban en vistaduría. Por eso tuvimos más ese año. Después hemos mantenido números, si se quiere decir, más o menos estables, de 700, de 600 y fracción. Este año es el año que hemos abierto más carpetas. Estamos cercanos ya a las 850 carpetas de investigación en lo que va del año. Ahora, ¿cuántas hemos concluido? Bueno, hay diversas formas de concluir las carpetas de investigación. No todos llegan a sentencia, porque tenemos suspensiones condicionales del proceso, donde se logra con un procedimiento, vamos, se puede decir, más corto, con ciertas condiciones, como reparar el daño, como mantenerse bajo el control de la autoridad. Hemos terminado la mayor parte de las carpetas que se han sido judicializadas, pero les puedo decir que hemos tenido más de 150 personas vinculadas a proceso, hemos tenido más de 34 o 35 personas en prisión preventiva. En este momento tendremos algunos 10, entre ellos algunos relevantes porque están exsecretarios, porque han estado inclusive, vamos, vinculados a proceso. Tenemos presidentes municipales, secretarios, directores, delegados, desde luego también un juez, un magistrado, o sea, prácticamente hemos tocado todos los niveles de los diversos sectores del servicio público. De todas esas carpetas iniciadas o culminadas, platíquenos cuáles son las 3 principales dependencias en donde trabajan pues, los funcionarios que más cometen este tipo de presuntas irregularidades. Bueno, podemos decir las que más nos han dado trabajo. Las que más nos han dado trabajo, por ser más relevantes, desde luego, son los temas de salud, donde ustedes le han dado seguimiento muy puntual a los litigios que hemos tenido con un exsecretario de salud que está en este momento en prisión preventiva. Los ligados también a pensiones del Estado, que son los más relevantes por cuantía, porque en solo 3 carpetas tenemos 2.000 millones de pesos ahí sujetos a investigación. Pero fuera de eso, podemos hablar de manera general con los ámbitos de seguridad pública. Seguridad pública desde policía municipal, policía investigador, policía vial, que son los que más contacto tienen con la sociedad y por lo tanto los que eventualmente pueden verse más en problemas. Y con ellos hemos tenido resultados, a lo mejor no tan cuantiosos como el decir, ay, ese asunto es de 1.000 millones de pesos. No, puede ser un abuso de autoridad, puede ser un cohecho, pero aún en esas condiciones siempre procuramos que se repare el daño, y que se repare el daño no únicamente hacia el particular, sino también hacia la sociedad. Te pongo como un ejemplo, hace un par de semanas tuvimos la vinculación de dos personas de policía vial que obtuvieron 3.500 pesos por un cohecho. Bueno, a la hora que después de un proceso largo, porque no fue corto. Mordida. Sí, una mordida, un cohecho, un soborno. Obtuvieron 3.500 pesos mediante transferencia a un cajero, retiro sin tarjeta. Vamos, a una carpeta que se investigó mucho porque tuvimos que recabar información del banco, tuvimos que identificar entre los elementos de movilidad que andaban por esa zona a los 2 que participaron, y finalmente cuando ya tuvimos todos los elementos los llevamos ante el juez. El juez originalmente no los vinculó, pero fuimos a apelación y derivado de la apelación regresamos, los vinculamos y no únicamente repararon los 3.500 pesos que recibieron, no, terminaron entregándole 20.000 pesos de reparación de daño a la víctima.
¿Por qué? Porque él también tuvo pérdidas por haber atendido un procedimiento, pero siempre nosotros pedimos también que se dé una reparación del daño simbólica en favor de la sociedad y les pedimos a cada uno de ellos que donaran a una institución de beneficencia 12,000 pesos. Entonces, finalmente les costó de su bolsillo, ahí es donde logramos una prevención en lo particular, pero los compañeros que saben que después de una investigación logramos identificarlos y vincularlos y tuvieron que reparar un daño, ahí buscamos una prevención en lo general. Fiscal, vamos a dar una pausa. De regreso tenemos otros reportes y le propongo hablar de los casos emblemáticos de exsecretarios que han estado en prisión o que todavía están en prisión o incluso prisión domiciliaria, sí, claro, porque son pues temas muy polémicos que seguramente el auditorio los ubica. Regresamos en breve. Perfecto. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Bien, gracias por continuar con nosotros. En breve seguimos en la entrevista con el fiscal anticorrupción. Les recuerdo que se han visto envueltos exsecretarios en polémicas debido a irregularidades o presuntas irregularidades y por eso se han visto enfrentándose a la ley. Le vamos a dar un recuento de quiénes son los principales que están en la prisión y quiénes ya salieron o quedaron libres. Creo que es un tema que a usted le importa porque regularmente no vemos que se combata la corrupción ante peces gordos, como se les dice. Por eso vale la pena dar un recuento de esta información con Gerardo de la Cruz. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema. ¿Usted conoce el trastorno afectivo estacional? Bueno, es un padecimiento que ocurre en esta temporada. Vea de qué se trata. Durante la temporada decembrina, algunas personas padecen de trastorno afectivo estacional. Comúnmente se produce en un periodo donde hay menos luz solar. Sin embargo, los eventos de la época también influyen. Las festividades, que es una construcción social del tiempo en el que hay que estar, digamos, como de buenas, festivos, integrándonos con los seres queridos. El trastorno afectivo estacional, pues pueden sentirse que no están encajando con lo que socioculturalmente se espera. En esta época incrementa la nostalgia. Extrañamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y el contraste con el propósito definido para la Navidad y el Año Nuevo puede también afectar. Si el mensaje sociocultural es que hay que estar festivos, hay que estar de buenas, hay que estar como muy contentos, puede haber una experiencia psicosocial pues de malestar. Aunque puede pasarle a hombres y mujeres o incluso en distintas edades, hay grupos que resultan más vulnerables. Las mujeres tendemos a tener mayor susceptibilidad a los síntomas ansiosos y depresivos. La ansiedad, digamos, de manera persistente puede dar lugar a la presencia de depresión y esto se le denomina depresión ansiosa. Estudiantes universitarios de 18 a 25 años, o sea, los que tenemos en nuestras aulas aquí en la Universidad de Guadalajara, son el grupo que representó como mayores afectaciones a nivel psicológico de la pandemia. Flor Esmeralda Larios recomienda que ante cualquier síntoma lo ideal es recurrir a un especialista para que se brinde el apoyo necesario. Paola Ortega Cebes, Quiero TV. Bien, atiéndase si usted tiene algún padecimiento similar, es importante para que no se agrave la situación. Seguimos en la entrevista con el fiscal Gerardo de la Cruz. Platíquenos, vámonos caso por caso para ver cuál es la síntesis en lo que van. En el caso de Francisco N., quien es exsecretario de Educación, sí, también expresidente del Consejo de Administración del IPEJAL, ¿cuál es el estatus? Sí, ese es uno de los casos más relevantes que tenemos por las cuantías, porque finalmente en Abengoa fueron inversiones de 600 millones de pesos. En Transportes Marítimos Mexicanos son inversiones de 1.600 millones de pesos. Entonces hay bastante dinero a los trabajadores que está de alguna manera en el aire. ¿Por qué? Porque fueron inversiones fallidas. Lo primero que nosotros judicializamos fueron 2 carpetas de investigación relacionadas con Abengoa. Logramos vinculaciones no únicamente de todos los miembros del Comité de Inversiones, sino inclusive precisamente de Francisco N., como presidente del Consejo de Administración, aunque era el secretario de Educación. Y vamos, estas 2 vinculaciones por asuntos tan relevantes, desde luego que su defensa es muy activa, lo combate mediante amparos.
En una de las vinculaciones ganan un amparo con criterios que nosotros desde la Fiscalía no compartimos. ¿Por qué? Porque prácticamente pues, son dos argumentos, los argumentos torales que utiliza el juez de amparo. El juez de amparo dice que no es responsable de este delito porque no es un servidor público. O sea, porque el tipo penal dice, comete el delito el servidor público que haga esto. Y él dice, no, es que en su calidad de presidente del Consejo de Administración no estaba como servidor público porque era un cargo honorífico. Pero lo que nosotros decimos, bueno, espérame, es que para poder llegar a ser el presidente de ese Consejo de Administración tienes que ser servidor público. Si no hubiera sido el secretario de Educación, no lo hubieran puesto ahí, ¿eh? Y luego otra situación también que utilizó como argumento el juez es no había una dependencia jerárquicamente entre él y los miembros del Comité de Inversiones. ¿Por qué? Porque no están en el organigrama marcado así. Pero también nosotros ahí decimos, espérame, es que finalmente hay cuestiones que son de hecho y cuestiones que son materialmente antijurídicas. Ejemplo, si estamos hablando de una de las personas más relevantes de la administración anterior, manejaba las tres principales carteras del Estado, educación, pensiones, CIAPA también, porque también presidía este organismo. Entonces, no puedo considerar que con esta característica, con esta relevancia, la cercanía con el exgobernador, no se considerara una orden la sugerencia que él hiciera. Denos el detalle, ¿siguen abiertas dos carpetas de investigación? En este momento tenemos una, ¿por qué? Porque el otro juez le concede, está abierta la carpeta, le concedieron el amparo, no obstante no está cerrada, seguimos integrando esa carpeta de investigación, y en la otra, que lo teníamos vinculado, pues entonces, ¿qué pasa? Le conceden el amparo para efecto de que regresemos a discutir cuestiones que no se consideraron en la primera audiencia, y ahora este fin de semana pasado tuvimos la audiencia, después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, los argumentos de la defensa, finalmente el juez consideró que sí tenemos suficiente para que se le vincule al proceso y se dicta su vinculación. Y se discute de medidas cautelares. En el pasado lo tuvimos en prisión preventiva, pero por cuestiones de salud ahora lo que se acudió es a una reclusión domiciliaria, está en su casa. ¿Qué pasa con Antonio N., exsecretario de Salud, que es el famoso que tiene como 150 amparos? Sí, claro, es una de las personas que más trabajo nos ha dado, desde luego. Hemos tenido diversas carpetas de investigación que se desprenden de la primera denuncia que recibí cuando tomé protesta. Bueno, ahí tenemos dos sentencias en contra de él. Una sentencia se le dictó por 9 años, otra por un año y fracción, que ya compurgó inclusive estando preso, ya tiene más de año y medio preso. Entonces, en la sentencia de 9 años también hubo una apelación donde se ordena una reposición de actuaciones para efecto de desahogar un testimonio. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando estábamos en la audiencia de juicio oral, el sistema falló y no se registró el audio y video de un testigo. ¿Por qué tembló? Porque tembló, sí, tal cual. Entonces, estamos en ese proceso, no se ha desaguado esta, tenemos otra prisión preventiva en otro asunto de peculado también, que lo tenemos vinculado. Entonces, ahorita tenemos en este momento dos supuestos de prisión preventiva en su contra y una sentencia ya cumplida, otra sentencia en el aire por la reposición que se da. En el caso de 3 exsecretarios de Desarrollo Social, uno de ellos que fue 2 veces alcalde de Tlaquepaque, sí, claro, ¿qué pasó? En este asunto, vamos, un asunto también muy peleado. O sea, los asuntos que nosotros manejamos son así. Los vinculamos, hubo apelación, nosotros ganamos en vinculación, hubo apelación y los absolvieron. No los absolvieron, más bien decretaron una no vinculación. Fuimos al amparo y ganamos, y se les vincula en función del amparo. Fueron a la revisión y ganamos, siguieron vinculados. Llegamos a audiencia de juicio oral y en la audiencia de juicio oral el juez considera que no son culpables y los absuelve. ¿Nos quedamos con eso? No nos quedamos con eso. En este momento estamos combatiendo mediante una apelación. ¿Y ustedes apelaron? ¿Hay algún pez gordo por el que van? Bueno, pues ya son funcionarios de medio pelo. Abierta, en ese nivel pudiera haber alguien más todavía. ¿Exsecretario? No, pero sí muy relevante en el gabinete. Bueno, allí tiene la entrevista con Gerardo de la Cruz. Muchas gracias por haber estado en Reporte Ciudadano. Vamos a estar atentos a los reportes que usted nos haga llegar o cualquier duda que tenga. Nosotros nos vamos a despedir con la historia del día. Se trata de Dulce Pérez y su equipo, que ganaron el primer lugar del concurso de la NASA el pasado mes de noviembre. Gracias a este triunfo, su proyecto será llevado al espacio durante un año. Y mire, es una buena historia. Vea los detalles. Yo me despido. Mañana lo espero en punto de las 11:30 aquí en Reporte Ciudadano. Cuídese mucho. Nombraron el tercer lugar, el segundo lugar
y después dijeron, vamos a dar los reconocimientos de que participaron en el programa, ¿verdad? Entonces nos quedamos así, ¿quién ganó el primer lugar, no? Y ya como que nadie lo tenía en cuenta y de pronto escuchamos nuestro proyecto, ¿no? Que lo mencionan y todos nos quedamos y estábamos en distintas partes de la sala y nos empezamos a ver así como, o sea, ¿somos nosotros? ¿Nosotros ganamos en verdad? Dulce Alixel Pérez Ponce y su equipo ganaron el primer lugar del concurso de la NASA en el International Air and Space Program el pasado mes de noviembre. Los 10 estudiantes mexicanos de distintas universidades del país presentaron su proyecto de un dispositivo que pretende medir la radiación en el espacio. Dicho proyecto será financiado y durante unos meses podrá desarrollarlo para llevarlo al espacio durante un año en la Estación Espacial Internacional, que está en órbita de la Tierra. Ya toda la semana, a partir del lunes, estuvimos en una base del Base Camp y ahí estuvimos haciendo actividades de buceo, caminata en la luna, hicimos también la fuerza de gravedad, la fuerza G. También hicimos otro en el que simulabas cuando cae, bueno, cuando va subiendo más bien el cohete y cómo se siente pues, la velocidad a la que va. El trabajo en equipo se realizó en pocas horas a lo largo de una semana. Dulce considera que al ser personas de distintas edades y carreras fue clave para obtener el triunfo. Dulce es estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Este es el comienzo de una carrera, donde considera que para lograr tus objetivos es importante trabajar duro y buscar toda la ayuda posible. Siempre va a haber gente que a lo mejor no te pueda ayudar en ese momento o no te quiera ayudar, pero al mismo tiempo siempre va a haber mucha gente que esté dispuesta a ayudarte, ya sea con palabras de motivación, ya sea conectándote para que consigas algún estímulo económico y pues eso es básicamente, ¿no? Que a lo mejor es algo imposible en este momento o que te imaginas imposible, pero si tú trabajas en eso, puedes lograrlo de alguna u otra forma. Con imágenes de Daniel Covarrubias, Anaí Camacho, Quiero TV. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano.